8:04 de la mañana, qué gusto poderle recibir aquí en la revista. Como siempre tenemos un tema sobre la mesa con especialistas de primera para analizarlo, porque son cosas que no son ajenas a nuestra realidad. Ya ahora se viene la entrada a clases y entonces que el chiquito tiene el pelo largo, que el niño se puso un arete, que la niña se puso un piercing en la nariz. Pero bueno, de hecho, para no ir muy lejos, el hijo de Cristiano Ronaldo ha sido bastante criticado porque tiene, ahí lo tiene usted en su pantalla, una chispita en su oreja a pesar de su corta edad. Pues ya obviamente medios locales e internacionales han criticado muchísimo la permisividad por parte de sus padres, pero como les decía, esto no es ajeno a nuestra realidad, porque un colegio en San José, por ejemplo, ya tomando otro caso, deberá llamar a una joven legalmente reconocida como mujer con pronombre de hombre, así lo determinó la Sala Constitucional. Mientras tanto, como veíamos en pantalla, el hijo de Cristiano Ronaldo usa este arete, la noticia le da vuelta al mundo, por muchísimas personas reprochando esta actitud permisiva por parte de los padres de familia. Aquí el tema claramente no es cuestionar la identidad de género, ni mucho menos, es la autoridad que tienen las instituciones previo a la entrada a clases. Ese es nuestro tema sobre la mesa. Ahora hablábamos, por ejemplo, de que si tiene el pelo largo, que si usa piercing, que si tiene tatuajes, hasta dónde se pueden fijar las reglas a los muchachos. Y para analizar este tema, porque todo tiene un punto de vista también legal y además psicológico, una razón de ser de estas conductas, tenemos con nosotros al amigo de la casa, el licenciado Juan José Acuña, y también a la psicóloga Jimena Caballero, a quien le damos la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Licenciado. Muchas gracias, Paula. Un gusto compartir con todos los televidentes, con vos, y pues primera vez comparto también con Jimena, así que muy honrado para mí. Bueno, empecemos por el caso de este joven que, bueno, legalmente está registrado como mujer, pero su identidad es un hombre. Él necesita que le llamen por el nombre con el que él se siente identificado. Resulta que en el colegio le ponen pero, los papás están peleando esta situación para que se le respete su verdadera identidad. Explíquenos, licenciados, desde el punto de vista legal, ¿esto es posible? Sí, efectivamente este recurso de amparo que data de finales del año pasado, efectivamente se declaró con lugar, porque lo que indicaron los magistrados de la Sala Constitucional fue un poco controvertido, porque dos salvaron el voto, ¿verdad? Y básicamente lo que indican es que este derecho a la identidad de género tiene que ser respetado. Eso es lo que la Sala dice. Recordemos que la Sala Constitucional es aquella que en Costa Rica interpreta todos aquellos asuntos de orden constitucional que implican derechos fundamentales en la vida diaria, y entonces ellos son los que tienen que determinar cuestiones rápidas sobre este asunto. Y entonces sobre este asunto específicamente lo que dijeron es que la Corte se le hizo una opinión consultiva. Eso es como una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo, digamos, órgano internacional que tiene que ver con derechos humanos a nivel americano. Y entonces ellos lo que dijeron es, bueno, ellos ya habían dicho en la opinión consultiva OC 24-17, habían dicho que tiene que reconocerse este derecho, este derecho que tienen las personas y los menores de poderse percibir sexualmente de la manera en que así lo prefieran, el derecho a la identidad de género. Entonces, ese es un preliminar, y eso fue lo que pasó, y por lo tanto la Sala Constitucional está diciendo sí. Ok, ya vamos a ahondar un poquito más en ese tema, porque puede ser que este cambio de identidad, no sabemos si es el caso de este muchacho, ¿verdad? Pero puede ser que se diera en la etapa del colegio y ya todos sus atestados a nivel de primaria y todos estén con otra identidad con la que está registrado legalmente, pero ya vamos a abordar también esa parte. Jimena, nos interesa también a nivel ya de por sí de familia, es un poco complicado el tema de la transición, ¿verdad? ¿Cómo se puede abordar también a nivel institucional, sobre todo en colegios que son con alguna creencia religiosa específica? Este tema es muy difícil de asimilar y de hacerlo respetar. ¿Cómo debería abordarse?
Sí, bueno, yo primero lo que quiero explicar es un poco qué es este tema de la identidad, porque creo que mucho de lo que sucede es que el país todavía no está capacitado, ni los padres inclusive de familia, para entender qué es la identidad de género. Entonces, si a mí me cortaron un dedo de la mano, ¿yo dejaría de ser persona? No, jamás. No, ¿verdad? Seguramente Sí, no jamás. sería tanto el rollo. Me pondrían una prótesis, Y o me nadie se amputan el fijaría en dedo eso. y listo. Pero a veces tenemos más rollos con la genitalidad, ¿no? Si tenemos pene o si tenemos vulva, y eso determina quiénes somos. Existe dentro de la construcción de lo que hace que una persona tenga la identidad de género, el sexo y el género. ¿Qué es esto? El sexo es con el que yo nací, ¿verdad? Nací con una vulva, con un pene, inclusive no solo anatómicamente, sino también biológicamente pueden haber cambios. Yo puede ser que tenga una vulva, pero tengo más testosterona, ¿verdad? Internamente puedo tener otros cambios internos que no se acoplan necesariamente a mi apariencia física. Inclusive hay personas que nacen con doble genitalidad, ¿verdad? Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que existe una diversidad muy, muy amplia de lo que es ser hombre y ser mujer. No solo existen esas categorías, sino que podemos medirlo a nivel hormonal, podemos medirlo a través de nuestros cambios físicos, que existen otras formas de identificación. Pero cuando mamá está embarazada, desde que alguien ya está embarazado, decimos, bueno, ¿qué va a ser? ¿Va a ser chiquito o va a ser niña? ¿Celeste o rosa? Celeste o rosa. Y en esa clasificación, antes de que esta persona nazca, ya le estamos empezando a condicionar cómo tiene que jugar, cómo tiene que vestir, cómo tiene que ser, qué se le tiene espera, que gustar. cómo tiene que pensar, hasta qué tipo de trabajo debería de realizar cuando sea adulto, ¿verdad? Entonces, empezamos a hacer una visión sobre los genitales a partir de identificar y decirle a la persona cómo tiene que actuar según lo que nos han enseñado, que es el género. La identidad es decir, bueno, entonces está el sexo, que es mi anatomía, mi cuerpo físico, y el género es todas estas construcciones culturales de lo que nos han dicho que es ser hombre y ser mujer, entendiéndose que ahora ya sabemos que existe una diversidad muchísimo más amplia por todas estas variables que hay. Entonces, la identidad es, bueno, yo me identifico, esta persona se identifica con el sexo que nació y lo que la sociedad le impuso. No. Existen muchísimas variables y han existido siempre de personas que no se han identificado con su sexo en torno a su identidad y lo que le gusta. Entonces, la identidad es una cuestión más emocional y cerebral, ¿verdad? Yo puedo tener un pene o una vulva e identificarme con el sexo contrario. Y estos cambios se van a ir viendo desde la niñez hasta la vida adulta. Normalmente, digo, a los 5 años, 6 años, las personas todavía ni siquiera tienen conciencia de qué es ser hombre o ser mujer, pero sobre todo en la pubertad es donde se empiezan a ver más estos cambios, y es donde es muchísimo más importante que empecemos a tener una conciencia que existe esta diversidad sexual, porque los sistemas han estado hechos para excluir a las personas de la educación cuando se empiezan a identificar con su sexo. Eso es importantísimo también. Hay otro punto también que no quisiera dejar de lado, y es el tema, lo vemos en el hijo de Cristiano Ronaldo, pero aquí es súper común que el niño decidió utilizar, independientemente de sus preferencias sexuales, me gusta el pelo largo, es un niño, quiere llegar con pelo largo, la chica que se puso el piercing en la nariz o que se hizo un tatuaje, en este caso el hijo de Cristiano Ronaldo, que es pequeño, no entra en la etapa de la adolescencia aún, y tiene este arete. ¿Hasta dónde tienen las instituciones la potestad legal, o no sé cómo se trabaja en ese tema, licenciado, de decir, no, usted aquí así no tiene derecho a recibir educación, al menos en esta institución? Claro, pues, es bastante interesante, pero también un poco contradictorio, porque en algunos fallos la Sala Constitucional ha dicho eso depende de la institución, eso depende del reglamento interno que tengan. Hubo un caso, por ejemplo, recientemente, donde se declaró sin lugar un recurso de amparo, casualmente porque un muchachito quería dejarse el cabello largo para asistir a la graduación y le dijeron no. Entonces él metió un recurso de amparo y le dijeron que se declaraba sin lugar. Y así podemos encontrar una serie de fallos que son como contradictorios. Evidentemente que efectivamente, si estamos hablando de un principio al derecho de la identidad, pues si a mí me gusta andar mi cabello largo y así me gusta exhibirlo ante la sociedad, o bien andar un piercing, eso no debería en principio afectar absolutamente nada con mis estudios. Es decir, los estudios es una cosa básica, indispensable, fundamental, suprema,
que no se nos puede de ninguna manera conculcar. Y evidentemente nuestra constitución política y la sala constitucional está para tutelar que eso no pase. Pero a veces pasa. Yo lo que sugiero es que intentemos siempre lograr que las instituciones nos respeten ese derecho. Y si en algún momento se determina que nuestros hijos o nosotros como menores, que también podemos interponer recursos de amparo, un menor de edad considera que se le está vulnerando ese principio, ese derecho, y que le están diciendo, no, mire, usted no puede, así no lo vamos a hacer la matrícula, o le dicen a los padres, mire, no, así no lo vamos a recibir, pues que estas personas perfectamente puedan acudir primero formalmente ante el centro educativo y si no ante la sala constitucional para buscar una respuesta oportuna. Pero también tiene derecho la institución de tener su reglamento, y donde usted como padre de familia al matricular a su hijo está aceptando, aquí no se permiten niños con pelo largo, niñas con piercing, niños con tatuajes. Ahí sí me tengo que abocar totalmente al reglamento de la institución, o cabe también una apelación en ese sentido porque es parte de mi identidad. Lo que pasa es que ese punto es muy válido, porque una cosa de lo que yo estoy firmando como un reglamento para efectos del horario del centro educativo, para efectos del uniforme, para efectos de cuestiones que en realidad no tienen que ver propiamente con mi libertad a la autodeterminación, por lo menos desde este punto de vista de la identidad. Una cosa es eso, que eso sí estaría bien, es válido, que a uno le diga, bueno, sí, mire, es que aquí las reglas de este centro educativo, sea público o privado, son las siguientes, está la lista, aquí se entra a esta hora, se sale a esta hora, eso sí, pero ya cuando se meten con un tema de identidad que ya afecta al fuero interno de la persona y que no tiene nada que ver con el estudio, porque es que para efectos de estudio no interesa si tengo un piercing o no tengo un piercing, o sea, voy a aprender lo mismo, o lo mucho, o lo que sea que voy a aprender, lo voy a aprender de la misma manera si tengo un piercing o no tengo un piercing. Entonces, no deberían en principio, y eso es lo que se podría interpretar de los rasgos, digamos, jurisprudenciales que hemos venido analizando, eso es lo que se podría interpretar. Por lo tanto, en la medida en la que sean cuestiones externas propias del centro educativo, no habría problema, externas al estudio como tal, pero ya lo que son cuestiones propias de la identidad sexual, de género, etcétera, no podrían en principio meterse con eso. Ok, Jimena, ahora bien, nosotros como padres muchas veces, ahora sobre todo que la educación es como más libre, más déjelo ser, déjelo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto pesa la decisión de un niño de tomar una decisión, por ejemplo, de ponerse su piercing, de hacerse su tatuaje, o de teñirse el pelo ahora que está súper de moda de colores, o en fin, cualquier característica que altere mi físico normal? Sí, bueno, creo que eso va a depender mucho también de los papás y los permisivos que puedan hacer. Digamos, por ejemplo, con el hijo de Ronaldo, yo lo que veo es que Ronaldo se ha caracterizado toda la vida también por tener un piercing en la oreja. En la oreja, ¿verdad? Es algo que lo identifica dentro de su personalidad. Y yo me imagino que el niño quería verse como papá, ¿no? Entonces es hasta un tema de orgullo la representación del arete. Sí. ¿Cuál es el tema? Si las mujeres empezamos desde que nacemos ya nos perforan las orejas, ¿verdad? Con que el niño quiera identificarse de esa manera con su padre. Pero hay otros temas en los que, bueno, que hay que tener cuidado, porque las decisiones que pueden tomar de niños pueden cambiar toda su vida. Si yo me hubiera hecho un primer tatuaje a los 12 años, seguramente tendría un Barney y tendría que ir ahora a quitármelo con rayo láser, ¿verdad? O ver qué carajada le pongo encima para que se tape, ¿verdad? Lógicamente que hay decisiones que pueden cambiar la vida de adultos, pero un color de pelo, no sé, una mechita rosada o algo así, digamos, que la chiquita quiere hacerse, o el arete todavía se cierra, y en este caso es que es un poco más complejo porque tiene que ver con la identificación del papá. Y si los papás se lo permiten, está bien. Yo creo que lo más importante sobre los hijos es poderles desarrollar a ellos pensamiento crítico, que es que cada decisión que tomen esté analizada y cuestionada sobre cómo esto va a alterar sus vidas y el significado de su ser. Pero también que tengan una buena autoestima y una buena seguridad de que pueden ser ellos mismos en cualquier espacio. Esto es vital, porque los seres humanos crecemos tan inseguros de quiénes somos, y cuando de niños nos dan herramientas más bien
bien para saber defender lo que somos, lo que sentimos y cómo pensamos, eso nos vuelve personas seguras, que va a ser una excelente herramienta para toda la vida. Y ahora le pregunto algo, Jimena, ya como mamá, a veces uno dice, bueno, es que si la dejo que se haga esa mechita rosada, o si la dejo que se ponga ese piercing en la nariz, ya después se me va a salir del canasto, se me va a salir de control y ya va a querer otro piercing, ya va a querer raparse, ya va a querer el tatuaje, ya va a querer dejarse el pelo hasta la cintura. Entonces es como ese conflicto entre lo que es, bueno, lo estoy dejando ser, pero a la vez no estoy poniendo la autoridad necesaria para crear una persona políticamente correcta, como nos hace creer la sociedad. Sí, es complejo, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos que ser permisivos como autoridad y cuánto tenemos que dejar ser, ¿verdad? Creo que es esto, es la capacidad de que ellos tomen decisiones que más adelante eso no les altere. Digamos, yo no dejaría que un niño se perfore una nariz o un labio. O un labio, o conductas que estén como empezándolos a sexualizar, hipersexualizarlos siendo niños, ¿verdad? Digamos, las niñas que quieren andar en un escote o tacones. O tacones. Eso a mi criterio personal, pero eso ya depende de cada papá y cada mamá cómo le va a ir implementando las reglas de identificación. Ok, perfecto. Juan José, ahora de cara a la entrada a clases, ¿qué sucede si no permiten que mi hijo o mi hija entre a la institución porque tiene el pelo más largo de lo establecido, la falda más corta de lo establecido, o porque anda las uñas pintadas? Porque ahora hasta eso también se fijan, que si anda, aunque sea un brillito, ya no les permiten la entrada. ¿Qué puedo hacer yo como papá? Yo creo que como papá es muy importante que concienticemos, como progenitores, como padres de las personas menores de edad, efectivamente, esto que mencionaba Jimena, hay un tema que analizar en el seno interno del hogar sobre nuestra autoridad como padres y nuestra responsabilidad como padres para lo mejor para estos menores de edad. Entonces, lo primero es que se tome una decisión en lo que, por supuesto, el pensamiento de este menor de edad, el criterio de este menor de edad o esta menor de edad va a pesar, ¿verdad? Pero efectivamente, no es que si el menor de edad quiere autoinfligirse una herida, entonces lo vamos a permitir. Claro. Hay límites, ¿no? Hay racionalidades. Entonces, cuando ya tenemos esa decisión a lo interno del hogar, es decir, bueno, mira, a mí no me parece que andar el pelo largo sea algo malo, me parece que te luce bien, y el menor o la menor quiere hacerlo de esa manera. Yo de niño andaba siendo un joven y andaba un piercing, o sea, no tuve ningún problema, ya luego me lo quise quitar y tema acabado. Entonces lo primero sería a los padres ver ese tema con sus hijos. Y una vez que eso está resuelto a lo interno, entonces esperar que, dependiendo de lo que sea la institución educativa, no tenga ningún inconveniente con eso. Pero si ya fuera que es una cuestión que consideramos que se están sobrepasando, que no está dentro de sus competencias, que no me lo están fundamentando bien, que es una cuestión caprichosa, tal vez con mi hijo o hija no, pero resulta que con la otra persona sí, ese tipo de cuestiones que ya podrían rayar en una conculcación a un derecho fundamental, ahí podríamos entonces eventualmente dirigir formalmente un escrito al centro educativo, a la dirección, para que sea conocido y nos den una respuesta formal, que muchas veces pasa de que esa respuesta formal nos dice, no, sí está bien, no hay problema, vamos a como quien dice, revocar esta cuestión que le habíamos dicho a usted de palabra y la vamos entonces a aceptar. Pero si dicen que no, pues tenemos otra serie de vías, como la más expedita, que es la Sala Constitucional. Sí, eso es lo que quería llegar también en el tema de la Sala Constitucional. Bueno, enhorabuena, contamos con este recurso también, pero sabemos que la Sala Constitucional está saturada de cualquier cantidad de casos diferentes, entre esos este tipo de casos. ¿Hasta dónde es conveniente llegar a esa instancia y hasta dónde es conveniente tratar de negociar, ya sea con el hijo, mira, córtate el pelo, o con la institución, mira, es parte de la identidad de mi hijo? Bueno, si yo converso de eso con mi hijo o mi hija, le digo, mira, en el centro educativo nos están diciendo que tenés que cortarte apenas un poquitín el cabello, ¿tenés problema con eso? Y el menor me dice, no, pues yo no iría a entablar ningún tipo de acción, ni administrativa, ni constitucional, ni mucho menos. Cabe recalcar que si hay yo a veces critico mucho a los tribunales lo colapsado que están, la justicia impronta e incumplida, que no debería ser así, según el artículo 40
41, que más bien tiene que ser pronta y cumplida. Yo siempre digo que es impronta e incumplida, pero con la Sala Constitucional pasa que son muy rápidos. Un recurso de amparo no debería durar más de un mes y medio en resolverse. Entonces, desde ese punto de vista, podríamos acudir y no es mucho lo que nos van a demorar. Pero si realmente creemos que nos están conculcando un derecho fundamental como este que estamos hablando, el principio de la identidad. Caso contrario, si es una cuestión que podemos simplemente pasar, pues yo no me metería en esas situaciones a la pura bulla, como decimos. Jimena, y ahora sí, como para ir aterrizando y concluyendo, sabemos que vamos a agradecer muchísimo este consejo suyo. ¿Hasta dónde de verdad llega nuestra autoridad? Porque muchas de estas cosas sabemos que sobre todo los chicos en etapa de adolescencia lo hacen. Mi mamá no le gustan los piercing, me pongo piercing. A mi mamá no le gusta que me tiña, me tiño. Ajá, bueno, yo creo que primero es muy importante porque creo que hemos como que hablado generalizado, ¿verdad? Hacer una diferencia significativa de cuándo es niñez y cuándo son adolescentes. Porque en la niñez todavía nosotros tenemos control sobre sus cuerpos. En la adolescencia ellos están en un proceso de autodescubrir qué quieren sobre sus propios cuerpos, ¿verdad? Entonces entender esta diferencia que es tan importante en esos procesos de edad. Luego, específicamente creo que hay que entender, bueno, cuándo es como un capricho, que es como lo que decía aquí el colega sobre el tema de si se puede cortar las puntitas para que no pase a más, o cuando es un tema de discriminación sobre la persona, porque es que las personas trans, digamos, el sufrir discriminación históricamente ha traído unas vulnerabilidades significativas muy importantes. Si a los 14 años te empiezan a decir, no puedes venir, digamos, un chico trans, no puedes venir vestido de esa manera, o una chica trans, no puedes pintarte los labios, o no puedes tener el pelo largo, o no puedes hacer nada que te identifique, ese sistema lo que hace es excluirla de la educación. Entonces, bueno, la mayoría socialmente no ha terminado el colegio, la mayoría son expulsados de las propias casas porque inclusive sus padres y sus madres no entienden qué están pasando, inclusive se les ha dicho que seguramente es un tema de pecado y que hay un montón de estigma social. Entonces, que si fue abusado, incluso si fue abusado, que si alguien le hizo algo, que, o sea, son el montón de estigmas que usted está mencionando, y a veces simplemente es porque naturalmente así se sienten. El poder romper, históricamente las personas trans han estado en el trabajo sexual, y el poder ser reconocidas y el trabajo que se ha hecho los últimos años desde un enfoque de derechos humanos para que estas personas puedan estar en la educación, eso les permite tener trabajos dignos y poder dejar este sistema de exclusión que históricamente se les ha asignado, porque estamos hablando de personas menores de edad, y la tasa de la vida de las personas trans es de 35 años, porque se han estado en callejización desde los 14 o 12 años, cuando fueron expulsados de los sistemas educativos, del hogar, de la iglesia, de la comunidad. Romper con estas cosas, poder llegar y poner los recursos de amparo hace que estemos generando que las personas, independientemente de su sexo o su identidad, puedan tener vidas dignas y significativas. Y eso es todavía muchísimo más importante cuando se trata de nuestros hijos, romper esos estereotipos. Bueno, valiosísimas esas palabras, Jimena. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Licenciado, nos encantaría también un cierre ahora de cara a la entrada a clases, también un tema que definitivamente va a dar de qué hablar. Habrá, sobre todo lo decía yo crecí en una institución católica y sé que este tipo de cosas son un poquito más delicadas de tratar. Claro, con mucho gusto. Pues les recomiendo a todos los televidentes que siempre nos honran con su presencia que se asesoren, ¿verdad? Siempre conversen este tipo de situaciones a lo interno del hogar, siempre con criterios de razonabilidad, de proporcionalidad, y también de respeto y de empatía, de ponerme también en lugar de la otra persona. Siempre antes de criticar, también veamos qué es lo que nos están diciendo en el centro educativo, porque muchas veces nos están diciendo una cosa y entiendo una cosa y no era eso lo que me estaban diciendo. Entonces, ¿qué es lo que me quieren? A veces no es que no puedo andar el pelo largo, es que me cortara un poquitito apenas. Entonces, veamos qué es lo que nos están diciendo. Y si después de todo ese ejercicio, también recordando que no se ocupa abogado ni nada para recursos de amparo, para la interposición, pero si aún así quieren, de alguna manera, consideran ustedes que se les está violentando
violando un derecho que definitivamente se les está conculcando, que ustedes no pueden dejar pasar esa discriminación o ese derecho que ustedes sienten lesionados, pues acudan al centro educativo administrativamente y si no constitucionalmente para que le resuelvan conforme a derecho. Licenciado Juan José Acuña y nuestra psicóloga Jimena Caballero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este tema sobre la mesa del día de hoy. Invitados para que nos vuelvan a acompañar, por favor. Gracias, ¿no? Y gracias por sensibilizar sobre estos temas. Para mí siempre es un placer y será un placer. Gracias, Pablo. A ustedes. 8:29 de la mañana. Ya continuamos con más de la revista.